Pero, ¿qué sucede cuando el bien, vamos a pintarlo rápidamente acá, el bien se encuentra dividido, se encuentra fraccionado por un río? Entonces vamos a pensar que parte del predio queda en el municipio A y parte del predio en el municipio B. ¿Qué dice el numeral séptimo del artículo 28? Señor abogado, en ese caso usted tiene dos opciones. A su elección, demande ante el juez del municipio A o demande ante el juez del municipio B. Por ejemplo, una pertenencia, por ejemplo, un proceso reivindicatorio del dominio, por ejemplo, un proceso de servidumbres. Los procesos tienen que ver sobre bienes. La razón del proceso no son las personas involucradas en sí en el proceso, la razón es el bien. Entonces, podemos demandar ante el juez del lugar A o ante el juez del lugar B, a elección. Pero volvemos a lo que hemos dicho con anterioridad. Valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, 320 millones de pesos. Mayor cuantía. ¿Qué pregunta nos tenemos que hacer? ¿En ese municipio hay o no hay circuito? Entonces vamos a pensar que parte del predio queda en Chía y parte del predio queda en Bogotá. ¿Aplica así tal cual el fuero concurrente a elección? Respuesta: no, porque como esto es mayor cuantía, en Bogotá hay juez del circuito, en Chía no hay juez del circuito. Entonces, ¿qué pregunta me debo hacer a continuación? ¿Chía a qué circuito pertenece? Y pertenece al circuito de Zipaquirá. Conclusión: lo que me permitía el factor territorial me lo impide el factor objetivo de la competencia. Volvamos. Dice la regla séptima del artículo 28 que cuando vamos a demandar derechos inherentes a los bienes, cuando la razón del proceso no son las personas sino los bienes, se debe demandar ante el juez del lugar donde esté ubicado el bien. Pero que si el bien está ubicado en dos circunscripciones territoriales diferentes, entonces podemos demandar ante el juez de cualquiera de ellas a elección del demandante. Hasta ahí íbamos bien cuando decíamos, es que un pedazo de finca queda ahí en Chía y el otro queda en Bogotá. Por ejemplo, ese predio con lindante ahí, con la Universidad de la Sabana y toda esa parte, pues hay una parte que es de Chía y hay otra parte que ya es de Bogotá o viceversa. Pero cuando a mí el dato que me dan es que es de mayor cuantía la obligación, el monto de las pretensiones, y que la mayor cuantía solo la conocen los jueces de circuito, pues entonces tengo que hacerme otra pregunta. ¿Cuál es? ¿Es posible entonces que yo demande en Chía? No, porque Chía no es un circuito. ¿Es posible demandar en Bogotá? Sí, porque Bogotá claramente es circuito. ¿Qué pregunta adicional me hago? ¿Chía a qué circuito pertenece?
al de Zipaquirá. Entonces, hay un fuero real exclusivo en la medida que solo se puede demandar ante el juez del lugar donde esté el bien. Pero hay un fuero concurrente a elección cuando un predio está atravesado por unos límites naturales o por unos límites artificiales que hacen que divida la finca y quede una parte en un municipio y la otra parte del predio en otro municipio. Conclusión. Regla séptima regula el fuero real exclusivo, pero también regula un fuero concurrente a elección cuando se da esa circunstancia que no se da todos los días, y es que un mismo predio esté atravesado o haga parte, mejor aún, de dos municipios diferentes. La regla octava no la vamos a analizar ahorita en esta clase, en la medida que es un tema muy especial de concurso de acreedores e insolvencia. La regla novena sí debemos repasarla. La regla novena del 29 nos dice que cuando intervenga en un proceso de naturaleza civil la nación, entonces se demanda ante el juez del domicilio del demandante. En la clase de hace 15 días lo mencionábamos. Decíamos, en aras de preservar el erario público, el dinero de todos, el de los impuestos, hay que evitar condenas onerosas y condenas injustas a la nación, porque una condena contra la nación es una condena pecuniaria contra todos. Entonces se retoma lo que el Código Judicial de 1931 ya tenía, y era que cuando intervenga la nación, sea como demandante o como demandado, se debe demandar ante el juez del domicilio de la persona natural. Porque es que el domicilio de la nación es toda la nación. Los límites que dan las fronteras según los tratados internacionales, como lo dice la Constitución Política. En ese orden de ideas, cuando tengamos los casos, ya hoy lo estamos repasando, lo estamos aprendiendo, lo estamos revisando, vamos a accionar ante el juez del domicilio de la persona. Me explico. Antonio con domicilio en Fusagasugá va a demandar a la nación. La regla general, ¿cuál sería? Siempre se demanda ante el juez del domicilio del demandado. Pero es que aquí el demandado es la nación, cuyo territorio es todo el de la República. Entonces se dice, no, en ese caso demanda ante el juez del domicilio del demandante, que es la persona natural, pero no ante el juez del lugar físico donde vive, en este caso Fusagasugá, sino que dice la regla novena, ante el juez que corresponda, está ahí en la parte final del numeral noveno, ante el juez que corresponda a la cabecera del distrito judicial del demandante, el del domicilio que corresponda a la cabecera de distrito judicial del demandante. Entonces recordemos lo que tantas veces hemos dicho: un conjunto de juzgados municipales forman un circuito, un grupo de circuitos forman un distrito judicial. Por ejemplo, Arbeláez es un municipio con juez municipal que pertenece al circuito de Fusagasugá.